Hola, buenos días a todos. Soy Paco Ladrón de Guevara. Yo, Manuel Morón. Como sabéis, somos preparadores en GAEFI y copropietarios e impulsores de la plataforma TestEAT. Y aprovechando hoy que nos hemos levantado tempranito, hoy sabadito temprano. Bueno, de hecho están haciendo un simulacro los chicos que se van a presentar en la clase de al lado. Los tenemos ahí a los pobres haciendo un simulacro para que se metan en el papel. Y mientras, como no podemos estar parados, hemos venido, digo, bueno, oye, mira, es que nos habéis preguntado muchos a Mucho por la través corrección de... por Instagram, por Telegram, por Facebook, nos habéis preguntado que si íbamos a subir la clase, el examen de interna de este año, que parece ser que va a ser muy parecido, ¿no? Al El menos la tribunal, estructura. La la estructura estructura sobre... creemos que va a ser muy parecida. Con lo cual, aquí os vamos a grabar un pequeño vídeo con la que creemos que es la solución que nosotros le daríamos al examen de promoción interna. Así lo han hecho nuestros alumnos, si se lo hemos explicado. Que sepáis que nosotros de momento no somos fuentes del derecho, por lo tanto lo que Vamos. hemos puesto ahí es una opinión Es nuestra personal. interpretación de cómo habría que resolver el supuesto. Y hay muchos que después dicen, "Pues, es que yo aquí hubiera puesto tal". Es que Perfecto, no. es una interpretación. Nunca Vamos, sabremos lo que quiere exactamente el tribunal, porque como no es nuestra, algo público, es no lo que podemos. nuestra solución, desde luego, el tribunal no nos pone un 10, no nos No, pone no, un no. 8. De Entonces, hecho, se te ha dejado aquí tal cosa. Pero como vamos a ver. siempre decimos a nuestros alumnos, la idea del examen no es sacar un 10, sino es sacar una de las plazas y aprobar. Gracias a Dios, aprueba mucho. A Así que ver, vamos vamos a bien. comentar un poquito el examen antes de empezar. Es un examen muy bien estructurado, es Ujú. un examen claro, con las Muy preguntas muy directo, sí, separadas. muy directa. Sí, no es un examen, os puede parecer una tontería, pero el hecho de que pongan un tipo de tamaño, letra 10 y un interespaciado entre los párrafos grande, da una sensación de limpieza y de Sí, tranquilidad al enunciado que dice, me lo están poniendo no, fácil. no es engorroso de sacar del texto las cosas pequeñitas que hay, sino que es un texto claro, amplio, bien estructurado. Lo único, sí, es cierto que hay un par de preguntas o tres claramente casi que para saltároslas, Sí, sí, hay porque, una que es que directamente no la saltamos. porque, verás, se puede contestar perfectamente, nosotros lo hemos contestado, pero perdéis un tiempo maravilloso. El problema de este examen, y además así nos lo han comentado compañeros internos de la casa, que también han sido alumnos y son alumnos nuestros, y son de promoción interna, en particular nuestro querido Pablo, que es compañero de la Vale. casa, que había que tener mucho cuidado en el examen porque si se te va la cabeza en alguna pregunta que puedes escribir demasiado, te quedas sin tiempo. Ese ha sido el gran hándicap, con lo cual suponemos que podrá ser el gran hándicap para el segundo examen de turno libre, puesto que es el mismo tribunal. Os vamos a comentar el examen. Ya sabéis que el enunciado lo podéis descargar Sí, tranquilamente. no, no vamos a leer los enunciados porque es una pérdida de tiempo, pues lo tenéis todos disponibles y si no lo tenéis aquí Vamos a en la comentar los pantalla. datos Las que preguntas. hemos utilizado, ¿no? Eso sí, lo vamos a ir comentando. Pero si os queréis poner en el papel y hacer el supuesto primero, Ujú. cuando subamos esta entrada al blog, os pondremos un enlace al enunciado para que entréis directamente en la página de la agencia tributaria y podáis descargar el enunciado y hacerlo. Un Eh, detalle del tribunal. sí, Nos han puesto las 9 preguntas test al principio. sí, que puede ser o no, ¿eh? En el segundo examen. Es un detalle bastante interesante, puesto que una posible estrategia de examen es hacer primero los tipos T. Ojo con los tipos T, porque intentamos ganarle tiempo al resto del examen haciendo los tipos T y muchas veces leemos demasiado rápido y fallamos preguntas que son tontas, ¿vale? Son preguntas que podéis aceptar perfectamente y por ir muy rápido para ganarle tiempo a las otras 21 preguntas, pues fallamos. Y recordad que aquí en este examen los tipos T restan, es decir, las negativas restan. Sí, 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 Así que sí. cuidado que Claro, lo que hay que intentar es asegurar del tipo T lo es máximo posible. que lo que has dicho es la verdad, el evangelio. O sea, tú lo que no puedes hacer es sacrificar el tiempo que le debes dedicar al tipo test para ahorrar tiempo para otra pregunta que te vale lo mismo. Es que Es vale decir, igual. una pregunta tipo test vale uno y la pregunta, por ejemplo, de la El de integración de de la base, eso ostras, vale lo mismo. que esa con perdón, sabéis que a nosotros se nos escapa un taco de vez en cuando, pero Entonces, esa pregunta hay que decirlo con su palabra. coño, Esa es una putada. una Es putada una esa putada de pregunta. pregunta. Vamos. Pero entonces,
dedicarle tiempo, por favor, a los tipo test. El tipo test hay que cogerlo con cariño y leerlo. Tenemos 5 minutos por pregunta. Es Por lo verdad, tanto, es verdad una cosita que en este examen, y nos lo han dicho nuestros alumnos, y nosotros lo hemos confirmado, y nos lo han dicho los alumnos de interna que se han presentado, que han leído el enunciado y luego quizás las respuestas tipo T se podían contestar sin ni siquiera leer el enunciado. Pero claro, no podéis arriesgaros a eso. Por lo menos una visual. Una estrategia del tipo T que nosotros exponemos mucho es primero leer las preguntas tipo T y luego el enunciado. ¿Vale? Porque puede estar relacionado, o como en este caso no, la pregunta uno. Verá, el tipo T no lo vamos a comentar mucho porque la plantilla la tenéis en la propia agencia tributaria. Verá, nosotros lo que hemos hecho simplemente es trasplantar en el enunciado. hay cositas que hay que mirar porque hay preguntas, no sé si ya Para sabéis. preguntas han sido las que más controversia han dado, ¿no? Las seis y Sí, esas son las seis sobre todo. las 6 sobre todo. Nosotros de los que hemos corregido de nuestros alumnos que nos lo han pasado para que después le diéramos una opinión, eh, el 6 era en blanco La mayoría o eran la bien todos, mayoría lo han acertado, todos. pero el Las que seis no la deja eran en blanco, con lo cual se ha llevado 8 puntos de los 9. Perfecto. perfectísimas. Ahora, si tú te la juegas porque vas deprisa y sacas un 4, es que vas muy lastrado para el resto del examen. O Es que sea, son los nueve tipo test puntos. es importante. De estos 9 puntos, como mínimo hay que asegurar 7 para nuestro uso, como mínimo. Pues vamos al lío. Dicho eso, la primera pregunta creo que nos La han dado, primera ¿no? es que Es muy es rara, un un absurdo. regalo, es un regalito. La administración, pues gestión tributaria puede comprar la contabilidad. Por Recordad que supuesto se que sí. reformó el artículo 136 de la Ley General Tributaria y ya nos permite la comprobación de la contabilidad. La pregunta 2 lo mismo, muy sencillita, La afirmación correcta nos están pidiendo. Además, es un detalle que el tribunal nos marca lo de correcto e incorrecta con en mayúscula. mayúscula. Sí, O sea, sí, nos está son... ayudando mucho. Sí que es verdad que de interna a lo mejor quieren más los de interna y a los de libre pues van a putearlos. Pero no sé, en principio parece tradicio- bien. Incluso tradicionalmente ha habido algún año que el examen de interno ha sido hasta más complejo que el de Sí. libre, con lo cual no sabemos muy bien cómo va a ir A ver, este gestión tribunal. tributaria en la vida puede requerir movimientos financieros. Fuera, En la esa del vida. tirón descartada. ¿Puede pedir justificación ¿Solo los documental? órganos de inspección? No, Sí, podemos pedir la podemos pedir en justificación gestión tributaria. documental. Por lo tanto, este no lo han metido ahí. Acá Y pongo. los órganos de inspección también. Los órganos podrán requerir a terceros información sobre movimientos No, financieros. jamás. Gestión Nunca. nunca. Con lo Solo cual justificación se documental. descarta por sí misma y en la... Tiene que ser la A por narices. Otra vez la correcta en mayúscula, que te quede muy claro que lo que estamos buscando es la correcta. Y esta es muy sencilla, esta no merece la pena Esta nada, esta ni se comentarla. modificó el artículo 138 y se le da el mismo sentido que tiene inspección. La Sí. contabilidad en el domicilio de obligado tributario, Si este lo salvo que él tiene. consienta. Claro. Ya está. No podemos confundir esto con el tema de la personación. En el gestión tributaria no podemos hacer personaciones, salvo en los casos, como ya sabéis, del domicilio, comprobación del domicilio fiscal, comprobaciones censales o módulos. ¿Vale? Con lo cual, sí podemos ir a comprobar la contabilidad del contribuyente, pero no podemos entrar ni mucho menos hacer medidas cautelares ni nada porque no somos No, inspección. esto no Eso es es una inspección. pregunta que nos habéis hecho algunos por los grupos de Telegram y de Instagram, etcétera. Supuesto 2. Aquí el supuesto 2 Muy largo. es largo de Y narices. luego las preguntas se contestaron casi, Y casi luego las sin preguntas leer son el de tutor. narices. ¿Por qué? Porque nos meten aquí, bueno, una pequeña historia. A ver, hay que entender que el tribunal, ¿qué es lo que hace? El presidente y el secretario y tal se reúnen y a lo mejor hacen 10 supuestos. Y ahora de esos 10 supuestos le dicen a todos los miembros del tribunal, Hace preguntas. Hazme preguntas. Y ellos Mm. libremente eligen Elígela, las que quieran. Entonces, de aquí se podría haber hecho otras por preguntas. supuesto. 10 exámenes distintos. Seguramente habrá para 10 exámenes más. Tendrán Entonces, ellos el ganado. presidente del tribunal a veces coge una pregunta que se resuelve sin necesidad de mirar Mm. todo este tocho. Pero De en principio hecho, sí. después de ver aquí el único detalle importante, te cito el lápiz, es tener cuidado que es en el foco, ¿vale? Sí. Era el único detalle importante del ejercicio No os aduanero. preocupéis que os lo vamos a enseñar Sí. cómo se llega a esa cantidad. La pregunta 4 es relativamente sencilla. Esta hay que aceptarla. O sea, estamos hablando de que si se ha incumplido el plazo o no. Esta va por el 104.2. Bueno, son los efectos de tener la Entonces, si obligación nos cumplida. fijamos que Bueno, el inicio del procedimiento, a ver si lo encuentro, lo tendríamos aquí el 5 de octubre.
y tenemos que terminarlo pues antes del plazo de 18 meses. Aquí tenemos la firma del acta en conformidad, que se fija para el 22 de diciembre, y que el inspector jefe el 2 de febrero se notifica. Tenemos aquí el 2 de febrero del 24, confirma la propuesta, se notifica el 10 de abril, tras un intento que este es el kit de la cuestión infructuoso el 25 de marzo. Y aquí impera el 104.2 de la Ley General Tributaria, donde dice que a los solos efectos de tener cumplida la obligación de notificar en tiempo la liquidación, bastará con un intento que contenga el texto completo. En este caso, como es una acta de inconformidad, hay que hacer notificación expresa y lo cumple Totalmente. perfectamente. La 5 nos dice que señalemos si la inactividad de la administración afecta en algo. Bueno, Para pues nada. esa inactividad, ¿qué va a ser? Pues va a ser una dilación. No, jamás. No, porque esa es cuando no es imputable a la En administración. este caso es inactividad de la administración. La administración se paraliza en su plazo por motivos X, que nos pasa muchas veces. Que para eso tienen 18 Pues meses entonces los no, inspectores. Bueno, pues hay 6 meses que no hacen nada. Bueno, pues le pues no vamos a hacer. pasará. Pero eso no es una dilación. Aquí tendríamos que ver si hubiera sido por alguna causa imputable al contribuyente, sería Ahí sí dilación. Pero claro, la dilación tampoco. tampoco se tiene en cuenta en el procedimiento especial. Aquí lo único que tendríamos que ver si se cumpliera alguno de los requisitos del artículo 150 para aumentar el plazo en 3 o 6 meses, pero como no se da esa circunstancia, pues no imperaría. Y en el punto 6 nos vamos a entretener un Aquí sí poquito. un poquito. En el punto 6 nos vamos a entretener porque es un poquito más complejo. Realmente no, pero claro, cuando hablamos de IVA, la gente se enerva. Y si le metes aduana, entran en histeria. Y si Sí. ya las cosas son las dos, Explota. ya nos morimos de... Explota. Entonces, fijaros que aquí nos van a preguntar por la base imponible del IVA. Y tú dices, la base imponible del IVA, necesito también saber la base imponible de la deuda aduanera, porque ya sabéis que el propio arancel forma parte De la base imponible del IVA. Claro, entonces, vamos a intentar explicarlo de dos maneras. Sí. Lo primero es el arancel. El arancel es que es muy sencillo, el arancel. Todos intentamos mezclar IVA con aduanas. No. Son cosas distintas. Hay que empezar por aduanas. Tenemos aquí el Océano Atlántico. Aquí tenemos China. Aquí tenemos Shanghái, en el puerto de Shanghái. Pero es que este señor fabrica al lado de Pekín. Aquí tenemos Algeciras y este iba para Madrid. Y aquí tenemos a Madrid en lo alto de la meseta. Venga. Entonces, la deuda aduanera nos dice el Código Aduanero de la Unión que es todo, a ver, tiene pequeñas excepciones y tal, pero como norma general para un supuesto sencillo como este es todos los gastos soportados hasta el primer punto de entrada en la Unión. Y lo del FOB me importa un pimiento. Exactamente. Me importa un pimiento. El FOB, el CIF, el que sea, nos va a servir para el IVA, exclusivamente. Pero no para la deuda aduanera. ¿Por qué? La deuda aduanera siempre va a ser todos los gastos entre aquí y aquí. Punto final. Se acabó. Punto final. ¿Por qué luego sí tendrá sentido el FOB o el CIF para la deuda del IVA? Pues muy sencillo, porque tenemos que ver quién abona, en este caso, los gastos de transporte en la parte interna o en la parte transoceánica. Pero simplemente eso, pero la deuda aduanera se va a cuantificar siempre de la misma manera, ya sea FOB o sea CIF, nos da igual, porque es hasta que el barco atraca en el puerto de Algeciras. Con este caso y con estas cantidades que tenemos aquí, ¿cuánto le ha pagado nuestro cliente de Madrid al vendedor chino que está en Shanghái? Pues le ha pagado por la mercancía 195.000 euros. Pero además le ha pagado 5.000. ¿5.000 de qué? Del transporte. Pero claro, los 5.000 los paga el tío de Madrid. Claro. Porque como es free on board, es el gasto desde Pekín a Shanghái, a nosotros no nos afecta. No, porque eso estará incluido dentro de estos 195.000 euros. Entonces, como este gasto lo paga nuestro amigo, lo tenemos que sumar. ¿Ahí para qué nos serviría? Exclusivamente si aquí pusiera valor de las mercancías
en vez de poner precio a pagar. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, oye, hasta aquí son 195.000 y el transporte marítimo son 5.000. Luego, ¿cuál es la base del arancel? 200.000. 200.000. Cuando ¿Cuánto llega, es? cuando llega al puerto de Algeciras, ¿cuánto se ha gastado Manolo, que es el de Madrid, en la mercancía? Pues se ha gastado 195 que vale el producto y 5.000 en el transporte de Shanghái a Algeciras. Con lo cual, cuando tenemos que cuantificar la deuda aduanera, hay que sumar las dos cantidades. ¿Por qué no se suma el transporte de Algeciras a Madrid la deuda aduanera? Porque el código aduanero te dice que, además, el código aduanero te dice que es hasta que se desembarca. Y luego el otro transporte es algo interno. Por lo tanto, la base del arancel va a ser 200.000. Base del arancel. Ese yo creo que es meridiano de entender. Base del arancel 200.000 y Como el el arancel es el arancel diez va por a ser ciento estamos hablando de 20.000, que 20.000. es el 10% de esa cantidad que nos da. Luego, ¿cuál va a ser la base del IVA? Claro. Aquí está para discusión. La base del IVA, porque hay dos apartados que son descartables totalmente en el tipo T. La duda estaba en si eran 220.000 o 220.500. Exactamente. Esa era la Del duda. transporte de... Y ahora nos vamos al IVA. El artículo 83 de la ley del IVA nos dice cómo la cantidad que va a formar parte de la base imponible en las importaciones. Entonces, vamos a imaginarnos que en vez de ser FOB, fuera CIF. Es decir, el coste lo paga el vendedor, el pequinés, desde... Bueno, el de Pekín, el de Pekín, el pequinés, lo paga todo hasta Madrid. de Pekín son Con lo pequeños. cual, claro, estos 500 euritos, al pagarlo el pequinés, lo tendríamos que sumar aquí, porque es una operación asimilar a la importación. Por lo tanto, el Claro. pequinés lo liquidaría en aduana. Porque tenéis que hacer un ejercicio mental, ¿vale? De situaros en el momento de que ustedes ya sois agentes tributarios y estáis en la aduana destinada. Y te llega esta persona a liquidar sus impuestos para sacar su mercancía a libre despacho. Él quiere ya llevársela para Madrid. ¿Qué le va a preguntar a la aduana? Uno, aranceles. Aranceles, no da igual que sea así, que FOB, ya lo hemos calculado. Son los 200.000, punto final. Punto final. Y ahora vemos Me da qué igual. hacemos con esto. Si lo pago yo, es decir, si yo llamo a mi hermano Antonio, que tiene una furgoneta, y le digo, y yo te doy 500 euros y me va a recoger este material a Algeciras, esos 500 euros llevan con IVA y Antonio está haciendo una operación Y interior Antonio le hará y una me, factura a y me va a Manolo, cobrar el IVA. con lo cual ese IVA no tiene que pasar por la aduana. O Claro, sea, ¿cómo lo voy a meter en la claro, base el imponible del IVA? agente, Él lo estaría pagando dos veces. el agente aduanero lo que le interesa para dejar la mercancía entrar en Europa es que se paguen todos los impuestos. Como es POC, ¿qué ha pagado Manolo al señor de Pekín para que le traiga el material? 200.000. Esos 200.000 más el arancel, que son 20.000 euros, es la base del IVA. Eso, Los 500 euros restantes son una factura aparte que le hará el transportista dentro de España a Manolo, con lo cual, para pasar la aduana, no será necesario liquidar ese IVA de esos por 500 eso euros. la base imponible del IVA son 200.000, 220.000, perdón. De todas maneras, esta pregunta, si os decimos, chicos, que el que no lleve muy bien aduana es compleja y el que no lleve bien IVA es compleja todavía. Es una de las candidatas a, si no lo tenéis claro, saltaros, no pasa nada, que mejor no arriesgar un menos 0,25 por recordar que puntúan negativa. Y la La, pregunta 8 ha sido muy simpática. sí, ¿Por qué? Porque la pregunta 8, el que la ha fallado, es por lo que hemos dicho, lectura hipermega ultra rápida. ultra rápida. Y os habéis, y el que la ha fallado, que nos lo han comentado muchos compañeros vuestros por internet, nos preguntan por el foro, por el blog, por todos lados. Oiga, yo es que he puesto 5x5, Manolo, he puesto 5x5, Paco, claro. Habéis puesto eso porque no habéis leído correctamente. Y te dice cuál será el porcentaje del recargo del periodo ejecutivo de vengado. Y todos han leído el recargo ejecutivo. Han omitido esta palabra. Al leer recargo ejecutivo han dicho el 5. ¿Y cuál es el error? Que no es el recargo ejecutivo, es que es el recargo del periodo ejecutivo, con lo cual hay que irse al momento del 62.5, que es cuando he recibido la carta, con lo cual estamos en el 10%. Estamos en el 10% del tirón. Ese es el error. La 7, la Cuidadito. 8, incluso la 9 es muy sencilla. Nada, no tiene Una nada. responsabilidad subsidiaria. Pero por eso decimos que cuidadito con la lectura
de los Luego supuestos. aquí tenemos este supuesto, ya Ese es empezamos con el potente. IRPF, empezamos ya, Sabéis que hay que hacer números, pero no todo. Acordaros de que no hace falta hacer de todos los números. y por el que tradicionalmente decía que el supuesto práctico va a ser totalmente distinto, porque ya no es un supuesto de gestión, uno de inspección y uno de recaudación, como tradicionalmente ha sido, pues si veis la estructura de las 10 preguntas, al final entra gestión, inspección y recaudación. O sea, Del es tirón. el mismo supuesto dividido en trozos. Ya. Es más, me atrevería a decir que si sumáis todos los enunciados de todos los supuestos, el enunciado es mucho más largo que el antiguo. Porque recordáis que más o menos era una carilla o carilla y poquito de enunciado y 10 preguntas. Y ahora, si sumamos todos los textos de todos los enunciados, te salen prácticamente 5 carillas. O sea, hay Sí, mucho más texto que antes, prácticamente lo mismo. cuando algunos decían que no, iban a ser preguntas cortas, tipo tercer examen de técnico. Nada que ver. Siguen con más o menos la misma estructura, pero dividido, que no está mal, porque queda mucho más clarito. Si los supuestitos son más cortitos, es más fácil no perderte la hora de Pues aquí leer. tenemos una familia que no están casados, tienen hijos, nos podrían haber preguntado por los mínimos, porque claro, un vínculo matrimonial, Unidades dos hijos, familiares. nos dan la edad, nos podrían haber preguntado por si a alguno le ponemos discapacidad, si tiene familia numerosa, en fin, le podemos poner muchas cosas, pero ¿qué se centra? Se centran Los rendimientos del trabajo en con doña rendimiento en Amanda, especie de ella. perdón, doña Amanda y don Benito, Ujú. ¿vale? Entonces tenemos a una señora que trabaja en una empresa y la empresa le pone a su disposición Una una vivienda. vivienda. Pero Rendimiento esa en especie. vivienda está arrendada, no es propiedad del pagador, sino, Por- por lo tanto, ahí le dice, coño, ¿eh? tengo que hacer la comparación. Claro. Tenemos que comparar cuál es el mayor de los dos. Si el coste del alquiler para la empresa o el coste de la vivienda como si la empresa fuera propiedad del empresario. Hay que comparar las dos y se coge la mayor de las dos cantidades. Recordando que el límite del 10% únicamente impera del resto de los rendimientos del trabajo cuando la vivienda es propiedad del empresario. Eso lo Cuando, vamos a desarrollar ahora cuando porque compramos eso un alquiler, ¿no? Ese es el gran fallo que hay aquí en esta pregunta. no, está claro. Ayer por la tarde estuvo en mi casa mi hermano y esto se lo tuve que volver a explicar y hacerle un pequeño esquemita. Vamos a verlo. Entonces, aquí nos preguntan por Doña Amanda. Doña Amanda, aquí este lo ha resuelto Paco. Paco ha puesto 8.160. Vamos a ver cómo explica cómo ha llegado a esa conclusión. Vamos explicando. Mira, nosotros tenemos por un lado que los gastos del alquiler sin limitación, y eso tiene que quedar muy claro, porque cuando hablamos del alquiler ya no impera la limitación del 10% del No, resto de los rendimientos del trabajo. El coste para empezar son 8.160. Y ahora hacemos el apartado B, que es es como decir, si la no puede ser vivienda. inferior al resultado que sería de si fuera de propiedad. Exactamente. ¿Por qué? ¿Para qué se hace esto? Dice la gente. Bueno, ¿y esta tontería para qué? Pues muy sencillo. Donde está la ley está la trampa. ¿Qué haría si yo soy empresario y le alquilo a Manolo la vivienda, que es mi primo, para dárselo a un trabajador mío? Te lo Le- alquilo por le- 200 euros al mes. 100 euritos. 100 euritos. Y ahí están los fraudes. Entonces, esto se hace para evitar eso. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los gastos de la vivienda? Pues en este caso sí impera la limitación del 10% del resto de los rendimientos. Hablamos de un valor catastral de 134.000 euros que al estar revisado, ¿vale? Se aplicará el 5%. Luego todo decía aquí, hombre, es que el día del examen no podemos hacer cálculos, es que no nos dejan Pero calcular podemos nada. hacer un cálculo muy simple. Muy simple. El 5% es la mitad del 10%. Claro, Si yo cojo 134, el 10% son la 13.400. mitad. Eso se hace de cabeza rápido. La mitad de 13.400 rápidamente dice, venga, no sé cuánto dividís Pero no tanto, llega a pero 7.000. 6.500, Pero además, entre 6.500 y 6.700 va a ya estar. sabe que no llega a 7.000. Si encima aplicamos el límite del 10% del resto del rendimiento, es decir, de los 48.500 euros que son su rendimiento, el límite si la vivienda fuera de él serían 4.580. Con lo cual, ¿con qué nos vamos a quedar? Con 8.160. Y Ya el está. ingreso a cuenta, como ya te lo dan, no hay Sí. que calcular nada. Lo Perfecto. adicionamos y ya está. O sea, es un supuesto Sencillo. relativamente sencillo, digamos, laborioso, y que es muy importante que lo presentemos bien al tribunal. Y muy, muy limpio y muy claro. Sobre todo la limpieza y la claridad de exposición. Es lo que más puntúa aquí.
Luego nos hemos puesto un detallito aquí abajo de no es necesario, pero para que lo sepa también el tribunal, que sabemos el artículo 20, que no es necesario aplicar el artículo 20. ¿Por qué? Porque los rendimientos se quedan en más de 40.000 euros, por lo cual no supera los límites para que se aplique la reducción del artículo 20 del IRPF. Aquí tenemos la pregunta 2, Guay, que es esa la era de buena. don Benito. Esta, la verdad es que hilaron muy fino en el tribunal, ¿eh? De Y hecho, son muy puñeteras y es más complicada de lo que parece. hilaron tan fino, tan fino, tan fino, que realmente, si nos preguntáis, en un supuesto de examen no podríais calcularlo, porque hay que calcular con mucho Es muy porcentaje, muchas complicado. cosas. Entonces, Ahora, aquí hay que dejarlo vamos a mencionado. explicarles por Sí, qué. aquí hay que dejarlo mencionado. Mira, tenemos muy claro cuáles son los ingresos del alquiler. Son la cuota por 12 meses y listo. Tenemos muy claro las reparaciones, que siempre es el primer gasto, puesto que el Y hay que límite, ponerlo al principio. claro, ¿por qué? Porque el límite es de los ingresos Hay íntegros. que decirle al tribunal que lo sabemos. Claro. Claro, si lo ponemos el último, han dicho, ah, lo ha Que metido ahí está como un algo. gasto más. No. Este gasto de aquí no puede dejar el rendimiento neto negativo, porque sus límites son los rendimientos íntegros del alquiler y el exceso se restaría en los 4 años siguientes. Sin embargo, estos de aquí sí pueden hacer el rendimiento negativo, por eso van en segundo lugar. Metemos el IBI, metemos la comunidad, calculamos la amortización del inmueble, bueno, de hecho te la dan, no hay ni siquiera que calcularlo, es un supuesto bastante simple. Te da el rendimiento neto y aquí había dos trampitas. Primera trampa, porque te dicen, hágalo usted con la normativa vigente a día de hoy. Y eso es lo que le rayó mucho a la gente, porque la gente dice, oye, es que ahora mismo la reducción general es del El 50, 50%, pero claro, pero también está vigente la disposición transitoria 38ª, que nos viene a decir que para los contratos celebrados antes de la entrada en vigor de la ley de la vivienda, que fue el 25 de ay, mayo me he de puesto, 2023, me he puesto por el lo tanto, 26. no, sí, el 26. Ah, El vale, me 25 borro. es, el 26 entra en vigor, luego hasta el propio 25 está bien. ¿Por qué? Porque el 25 no estaba en vigor. La ley entró en vigor al día siguiente, es decir, al 26. Por lo tanto, hasta el 25 de mayo se mantiene la deducción del 50, del De 60, 60. ¿Por que era qué? la anterior. Y el supuesto te dice que el contrato se hizo en 2022, si no recuerdo mal. Exactamente, lo dice expresamente. Con lo cual, como en los contratos anteriores, el 26 de mayo de 2023, sigue imperando la reducción del 60%. Pero bueno, si ponéis 50 en vez de 60, tampoco pasa nada porque no vais a hacer los cálculos el día del examen. Lo que sí tiene que quedar muy claro es que se lo alquila a su tía. Y si se le alquila a su tía, que es familiar de tercer grado, el rendimiento neto reducido no puede ser inferior al resultado de la imputación de renta inmobiliaria. Y resulta que han hilado fino, 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 porque la reducción, como habéis visto aquí, es del 60%, que la tenemos aquí, el rendimiento neto no reducido sería de 3.000 euros, y sin embargo la imputación de renta, aunque el inmueble esté revisado, es de 3.190. Con lo cual, a pesar de que hagamos todos los cálculos del alquiler, lo que va a imperar como rendimiento del capital inmobiliario es lo que equivaldría a la imputación de renta inmobiliaria por ser un alquiler a familiar. El día del Pero examen, si tú le pones el 50%, ya no. es superior a la imputación inmobiliaria, con lo cual resuelves mal. Han hilado súper fino. De todas maneras, Este ejercicio a mí me gustó, pues fue muy sí, curioso. fue muy bueno. De todas maneras, al día del examen usted no vaya a calcular todas estas cosas ni vaya a calcular las reducciones. Lo único que tiene que decir es el rendimiento neto del capital inmobiliario se calcula así y no puede ser inferior a la imputación de renta inmobiliaria, puesto que la tía es familiar de tercer grado. Con eso ya estaría resuelto. Nosotros hacemos los cálculos para que lo tengáis y lo podéis comprar que le gusta hacer los cálculos. Claro. Y ahora la tercera pregunta también muy buena. Esta es muy puñetera porque ¿No te dice, no? todo el mundo ha dicho, don Benito, actividad económica, por lo tanto, oye, si le aumentan los ingresos, no puede ser verificación de datos, perfecto, hasta ahí ningún problema. Pero ¿quién te ha dicho a ti que le están incrementando los rendimientos de la actividad profesional? Lo mismo le están incrementando los rendimientos del Capital alquiler inmobiliario. porque es superior la imputación inmobiliaria de su tía. Perdona, como le has alquilado a tu tía, le voy a calcular la imputación inmobiliaria. ¿Y Correctísimo. qué estoy utilizando? Estoy utilizando datos externos a la propia Con declaración. lo Sí, cual, el libro de familia. con lo cual no podría ser verificación de datos, Jamás. porque no estamos verificando un dato que tengamos en la agencia tributaria y que el contribuyente haya puesto en su declaración, sino que tenemos que comprobar y tenemos que pedir datos externos. Con lo cual es comprobación limitada no por ser la actividad económica, sino porque si le comprobamos tanto la actividad económica como le comprobáramos el rendimiento del capital inmobiliario,
tendríamos que utilizar datos externos a la propia administración y al propio declaración del contribuyente, con lo cual es necesario que sea comprobación limitada. Totalmente. Esta es sencilla. No creo que Sí, haya por ahí. nada. Artículo 104, 6 meses. 104, 6 Y ya mesecitos y ya está. está. Y otra vez lo mismo que antes. Han puesto 2 veces la misma cosa. El 104.2 Ujú. vuelve a hacer, igual que en el tipo test, en este enunciado del supuesto plan. ¿Cuáles son los efectos de la presentación? Pues ya lo sabemos. Pues nada, es un ingreso a cuenta, dejen de devengarse, pero eso no evitará la sanción que le ponga a Nada. posteriori. Esta es sencilla, esta no merece mucho comentario. Esta sí tiene tele. Vamos. Supuesto 5. Aquí nos dan datos para aburrir. Sí. Nos dicen imputación inmobiliaria, rendimiento del trabajo, tal. Y al final nos dicen este parrafito, aquí escondido. Cuidado, no nos lo saltemos porque es importante. Es que es Lo de una arriba, pregunta. Lo de arriba es solamente para una sola pregunta. mm, O sea, que manda narices el enunciado. Tan enrevesado que han hecho otra y vez para luego una sola tenía por pregunta. alguna este. Este es para el IVA. Una pregunta en ese enunciado, luego todo el tocho del medio para otra pregunta y el parrafito del final para una tercera pregunta. Este es uno de los supuestos que nosotros decimos que es, aunque te lo sepas, porque se puede resolver, nosotros lo hemos resuelto sin mucha dificultad, pero no es por la complejidad en sí, que también la tiene, porque casi Ujú. nadie se estudia la compensación de las bases positivas y negativas del IRPF, vamos a ser Claro, sinceros, yo te lo digo ni sinceramente, del yo IVA, esta ni me la nada, de sé. nada, pero es que te supondría tanto tiempo contestar a esta pregunta que yo la dejaría para el final y si me sobra tiempo yo la contesto. Y arrasco los puntos que puedo. Hay que saber dejar ir a los hijos. O sea, esta pregunta es como un hijo que se quiere ir de casa. Déjalo ir. Ya está. Tienes 29 preguntas más. Oye, y si aciertas Te iba a 29, decir, te iba a decir, tienes 29 hijos más, me habías ya me asustado, ¿eh? Me 29 habías hijos más, asustado. ¿te imaginas? A ver, la 4 es la de la prorrata del IVA. ¿Yo cómo lo hubiera hecho? ¿O cómo lo hubiera hecho tú? Igual, nos dejamos las 4, las 5 y hago las 6. Ujú. Hago Claro. las 6. ¿Que tengo tiempo? Vuelvo. Pero es que posiblemente no tenga tiempo, porque es mejor dejar una pregunta en blanco que 6. Sí. Es que si yo intento contestar esta pregunta y me lío mucho, esta pregunta del IVA, yo voy a permanecer, aunque parezca mentira, unos segundos callados, se la dejo a Manolo, que ha sido jefe de IVA muchos años, bueno, y sigue siendo, no ha sido, sigue siendo jefe de servicio de IVA. Y como él mismo me ha dicho, esta misma pregunta, siendo jefe de IVA, se la saltaría por el Yo tiempo me que es la que tarda saltaría por el tiempo que en voy a contestar. necesitar en escribir todo esto. Vamos a imaginarnos que la empresa nos ha dado un dato, que lo tenemos aquí arriba, en la que nos dice que la prorrata durante el año anterior ha sido del 54, es decir, 2021. Esta persona se habrá deducido el 54% de los gastos durante los 3 primeros trimestres del año. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos en una línea temporal, vamos a imaginarnos aquí mismo, cualquier hueco, insertamos una línea. Ahora, aquí yo ya sé el dato, 54%. Del primero al tercer año voy a tener un porcentaje provisional. ¿Vale? Y todo dice, que esto es la prorrata, vale, vale. Pero cuidado, es que no nos estamos refiriendo a eso. El supuesto no nos está preguntando por prorrata. Todo el mundo cuando entra oye hablar de la prorrata, entra en colapso. Vamos a intentar poner un poquito en pie esto. La prorrata es la propia prorrata que hay que regularizar los gastos comunes. Esos gastos comunes es cuando entre la prorrata del principio del año y la del final de año calculada, imaginaros que es un 58%. Tú dices, ¿regularizo? Sí, Siempre, siempre. siempre. Pero es que esto es la prorrata normal. Pero el supuesto no nos habla de eso. Se centra en la maquinaria. Y entonces aparecen dos conceptos nuevos. Este vamos a llamarle prorrata, la prorrata normal. Y lo otro es la regularización de un bien de inversión dentro de la prorrata. Dije que iba a estar Claro, callado, pero no puedo. no puede, no, tú callado no puedes estar nunca. La regularización de los bienes de inversión exclusivamente. Estamos hablando de la maquinaria. Ujú. Y luego, por otro lado, aparece que también os preguntaron en el examen de tipo test una pregunta que luego anularon porque estaba mal calculada, se veía
clarísimo, la Sí, entrega de bienes de inversión durante el periodo de regularización, son ¿vale? tres cosas totalmente distintas. Totalmente distinto. Entonces, en la prorrata normal, tú empiezas el año con una prorrata Y si las y conté, acabas con otra. Y aunque haya una diferencia de un punto, hay que regularizar. pero para todos los gastos, los comunes, perdón, los comunes, digamos, los que no son bienes corrientes, que no me salía la palabra, los corrientes y los de bienes de inversión. Pero aquí no nos está preguntando ni por este ni por No, este. no, Nos no. está hablando de regularización de los bienes de inversión. Y el artículo 107 nos dice expresamente, deberán regularizarse siempre que entre el porcentaje de prorrata aplicado en el momento de la adquisición y en el del ejercicio que estemos mirando haya más de 10 puntos. ¿Por arriba o por abajo? Ojo. Nos da igual. Por lo tanto, aquí tenemos más de 10 puntos. En ese caso, tenemos que regularizar al alza. ¿Vale? ¿Por qué lo dividimos entre 5? Porque Porque es un muy el inmueble. periodo. Si fuera inmueble, Sean 10 serían 10. años. ¿Vale? En el segundo, el del 60, del 54 al 60, no No hay llega. más por lo cual no hay que regularizar. Ojo, lo que no hay que regularizar es el bien de inversión. Pero la prorrata de IVA Sí, siempre hay que sí, siempre, regularizarla. siempre. Pero respecto a entre el primer día del año, que Y te el habrás último. aplicado provisionalmente en los La 3 del año primeros anterior. trimestres o en los 11 primeros meses, y la de final. Ujú. La siguiente, oye, Lo mismo, lo mismo, pero al revés. Resulta pero que has esto deducido de más y ahora es de menos. son tres apartados que tardas un cuarto de hora o 20 minutos en Sí. resolver. Yo, si me sobra tiempo, volvería. Si no, yo esta me la salto. Y nos vamos a las 5. Yo las 5 creo que me la saltaría y no volvería. No, 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 digo que te sobra tiempo. A ver, si me sobra tiempo, puedo rascar y poner ahí. Sí, las Los compensaciones, suponemos. yo lo pondría un poco genérico. Yo diría que las bases, las compensaciones de la base general del mismo rendimiento, entre ellos sin límite, por ejemplo, el trabajo, la imputación de renta inmobiliaria, capital inmobiliario, con la base general que provengan de alteraciones de ganancias de patrimonio que van a la base general hasta el 25% de las cuantías, y luego ya me iría a a la parte del ahorro. Claro. Pero no desarrollaría mucho más porque Que esta no me pregunta. sé lo del 25% en 4 años, el límite. Perfecto, pero Pero por si lo menos pones rascas algo, algo, yo arrascas qué sé, algo. con que te pongan 0,1, mira, oye, pues ya has adelantado uno, que no es Pero coche. Esto es una fumada. esto de aquí, que podéis parar el vídeo todas las veces que queráis y ver todos los cálculos que hemos hecho, todos hemos hecho, si alguien me dice, de verdad, que es capaz de hacer este En ejercicio cinco en minutos. menos de 4 minutos y medio, 5 minutos, que es la media que hay por pregunta, yo sinceramente creo que esa persona saca un 10 en el examen, ¿verdad? Escúchame, vale un punto. Y vale un punto, que vale igual que las demás. Es que vale lo mismo que un Es que tipo test mira, bien meditado. primero hay que hablar de la integración de las bases. Luego hay que calcular la de la base general. Y luego hay que calcular la base del ahorro. Es que me parece una salvajada de preguntas. Ya, El que quiera saber un poco más de hecho, yo, que pues, coja el manual. el manual lo leí. Yo miraría la ley y vería cómo se integran, sobre todo el reglamento y cómo se Lo vamos integra a la base. explicar un poquito Pero un para poco que para tengas que, curiosidad, pero hombre, yo no lo vuelvo a hacer. primero Pero no que lo vuelvan a preguntar, y segundo, si lo vuelven a preguntar, de aquí verdad, tenéis las normas. saltároslo sin del mayor. Primero, pues, no primero. eh, Primero, rendimientos e imputaciones, está en negrita, del propio ejercicio y las ganancias y pérdidas, como ha dicho Paco, del propio ejercicio que van a la base imponible general. Ya habéis visto que estamos entrando en la base imponible general. Y después compensamos con el saldo negativo de pérdidas del propio ejercicio. ¿Cómo se va a compensar? Pues respetando un límite del 25% de los rendimientos positivos. ¿Vale? Esa es la parte que podrá ser compensada. ¿Entra? Sí, porque si el límite son El 25%. Y lo que tenemos 14.475 negativo son 9.175 entre lo de este año y todo lo que teníamos, pues y ya tengo la base imponible general. ¿Vale? ahora nos Es vamos a la fácil, otra. es fácil, ¿eh? Sí, sí. Esto está tirado. Entonces, No, luego nos vamos no a es la base del Galicia, ahorro. es Galicia. Claro, luego nos vamos a la base del ahorro y hacemos lo mismo. Lo del ejercicio, ganancias y pérdidas entre sí sin límite. Tenemos un saldo positivo y ahora arrastramos el saldo negativo tanto del capital mobiliario como de compensación de ganancias patrimoniales que vengan de ejercicios anteriores. Y aquí volvemos a encontrarnos con el 25%. ¿No lo supera? Pues lo metemos.
Ya tenemos la base del ahorro, base imponible general y base imponible del ahorro. Nosotros solo decimos que para nosotros hacer la pregunta esta entera nos hemos llevado más de 20 minutos. Así que, y tranquilamente la academia, relajado, charlando y tal. Imaginaron un examen con la tensión. Los atrasos. ¡Ay, los atrasos! Ah, Todo venía. Ah, ok. Ay, lo clavado, ¿eh? No, no lo has clavado, chato. ¿Por qué? de hecho, ha sido otra de las preguntas que más nos ha hecho la gente por Telegram y por el canal de YouTube, etcétera, porque todo el mundo ha visto muy claro que, además, el comentario de los que habéis visto ya el examen en internet, lo que es el enunciado es pregunta súper sencilla. Pues no era tan sencilla. Porque te habla de los atrasos del 21 y del 22. Pero ojo, que te dice que los atrasos del 22 lo cobra el 10 de marzo del 23. Y además, como el enunciado te ponía muy en mayúscula y muy bien puesto, no viene de sentencia judicial. Bueno, en el caso de atraso nos daría incluso igual que viene de sentencia judicial. Pero bueno, te lo dejan recalcado para que te guíes a la complementaria. Pero ojo, Y todo has dicho. complementaria del 21 del 22. Complementaria sin reducción del 30%. Pues No, perfecto. lamentándolo mucho, ¿Cómo vas a hacer complementaria de 2022, alma de si cántaro? todavía no has presentado la renta del Si 22. todavía no la has presentado, ¿cómo vas a hacer complementaria? Haces complementaria del 21, por supuesto. Pero del 22, en el plazo de la renta del Que 22, nadie se agobie porque si pones complementaria. no está mal de... 0,7 te lleva. Te van a quitar un poquito de punto, pero no mucho. Pero si te das cuenta del detallito, Pero claro, el 22 tú cobras los atrasos aquí y la campaña de renta empieza aquí, el 4 de abril, el 4 del 4. ¿Qué pasa? ¿Que si lo cobro aquí ya tengo que hacer complementaria del 22? No, haré mi declaración de la renta del 22 aquí, normal y corriente, incluyendo los atrasos que he cobrado. No hay que hacer complementaria. No hay posibilidad de hacer complementaria puesto que no he hecho la renta. claro, Oye, que hago la renta y se me olvida meterlo. Bueno, pues entonces harás complementaria, pero lo harás porque se te ha olvidado, no porque hayas cobrado los atrasos. este es muy simple. Es decir, es muy sencillo. La sociedad, hay una sociedad que ha realizado dos actuaciones. Primero ha presentado una autoliquidación de IVA de 2023 y ingresa una cantidad. Entonces, Aquí, yo cuando le veo ahí en alguno que he corregido, que me meten en el artículo 28, digo, pero el 28, a ver, el apartado 6 o el enunciado 6, la particularidad que lleva, que deja a todo el mundo sorprendido, sí, es que en vez de ser otra vez un enunciado con tres preguntas, son tres mini enunciados con una pregunta cada uno. claro. Entonces, ahí se quedaron un poco pillados, ojo a eso. Y se equivocaron en el cuadernillo de respuesta. Sí, porque el supuesto 6 pero la pregunta 7. Mm. El supuesto 6 pero la pregunta la 8. Entonces, Y, cuidadito con y eso. alguno contestó en la hoja de la pregunta 6. Que no era, porque se había saltado las dos anteriores. Claro, se había saltado las dos anteriores y se había descontado. No, tened mucho cuidado con eso, que es una cagada horrible. ¿Vale? Lo primero, súper sencilla. Presentación del cuarto trimestre de IVA, el 6 de febrero. ¿Cuándo se presenta? Lo ha presentado unos días más tarde, pero ojo a esto, que es lo que os dejáis todo. Ingresando. Eso es muy importante. ¿Por qué? Uno, porque no entra en vigor el artículo 28 para nada. Porque si presenta ingresa el mismo día, el artículo El 100. 161 te dice que estás en plazo. Y dos, no se os puede olvidar la reducción del 25% del artículo 27 porque ha presentado fuera de plazo, pero ha ingresado en el mismo momento, con lo cual tiene derecho a la reducción. Con lo cual, ¿esto qué implica? Que como es el 6 de febrero del 24, el cuarto trimestre del 23, lo ha presentado 7 días más tarde, un 1%. Y ya ¿Vale? está. Y ya está, un Pero, 1% y un 25% de reducción sobre el 1%. la gente se lo olvida. Que eso es lo que se le olvida a la gente. Lo tenéis aquí, en este apartado de aquí, tenéis el 25%. Pero luego llegamos aquí, que te dice, y lo que le ha pasado a mucha gente es que no ha sabido leer bien el enunciado. Lo que te quiere decir el enunciado es que después de presentarse el cuarto trimestre, el cliente se da cuenta que en el segundo trimestre dejó de ingresar IVA de las ventas que hizo. ¿Hacemos un dibujito? Sí, viene bien. Yo estoy complicando y tú vas haciendo el dibujo. Entonces, lo que te dice el enunciado es, en el cuarto trimestre, cuando una vez presentado, me di cuenta de que ciertas facturas de venta que hice en el segundo trimestre no las declaré. ¿Y qué le dice el asesor al contribuyente? Escúchame, que te has dejado IVA de vengados y declarar, ¿qué hacemos? Y le dice el gestor, esta es la vida real. El gestor le dice, hombre, lo suyo es hacer una complementaria del segundo trimestre. Y dice, ¿y eso qué implica? Pues mira, como es el segundo trimestre, te vas a llevar aproximadamente un 8 o un 9% del cargo.
Bueno, pues y si nos metemos en el cuarto Este trimestre, sería el 20 del 7 del año X y el cuarto trimestre el 30 de enero del X. claro, y que le pregunta, el cliente siempre que le pregunta al gestor, bueno, y si lo hacemos en el cuarto trimestre, en el último, ¿qué? Ah, pues mira, como es el 23 de febrero, lo que te va a llevar es el 1%. Claro, ¿qué es lo que tendría que haber hecho este señor? Una complementaria del segundo trimestre, con Y su recargo, presentarla aquí. con su recargo, como es febrero, y lo tengo que presentar en julio, pues sería agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, como es el 23 de febrero, contamos febrero entero, se llevaría un 8%, 7 Un más 1, 8%. un 8%. Y el Un 8% de 1.500, pues nada. tampoco es tanto. Pero cuando el cliente dice entre un 8% de 1.500 o un 1, pues yo prefiero el Son 1. 120 pavos. Yo prefiero el 1. Entonces, ¿qué dices? Pues voy a hacer una complementaria del cuarto trimestre. Y Lo meto meto los en el ingresos cuarto del segundo trimestre. trimestre. Claro, su Claro. error, porque ya ahí no cabe el recargo del artículo 27, sino ahí que va a llevar una sanción del 191.6. Claro, el 27 nos dice expresamente que no procederá a los recargos cuando se incluyan datos que no sean de ese periodo. Entonces, ya no cabe recargo. Pero cuando nos vamos al 191, nos dice el apartado 6 que la infracción en todo caso será leve Aquí lo tengo. porque ya ha ingresado. Sí, pero aunque sea Nos leve, ha perjudicado, pero no tanto. pero imaginarse el perjuicio para el contribuyente, porque aunque sea leve, va a llevarse un 50%. Un 50%. O sea, de pagar un 8 con una Que reducción de un 25 si lo que pagas en el era momento. 120 menos el 25, A ahora va a pagar. pagar pues 750. Sí, que lleva una reducción del 30 y del 40 probablemente. Perfecto. Pero se va a ir a 300 y pico de euros. Ujú. Que ese es el gran fallo de la mayoría de los contribuyentes. Y este examen se ve que el miembro del tribunal es de la casa. Eso está clarísimo, que trabaja dentro de la casa, porque esta es una pregunta muy práctica de la que nos vemos día a día en las comprobaciones que hacemos. Apartado 8, Don Segundo. que está dentro del enunciado 6, que este es el lío que ha tenido la gente. No es el enunciado 8. Con lo cual, No, cuidadito en la hoja de contestaciones. Don Segundo López es un empresario que se encuentra obligado al IVA y lleva una contabilidad ajustada al Código de Comercio. Entonces, lo primero es eso, que tengan cuidado en la hoja de respuesta. Y aquí tenemos a Don Segundo López, un supuestito también de IVA. Ujú. No tiene Perdona, mucho. es que se nos ha ido el Word y hemos tenido que volverlo a colocar. Nada, pequeño golpe. Tenemos a don Segundo López, que es un empresario que está sujeto al IVA y que presenta declaraciones trimestrales, ¿vale? Le han liquidado porque había ventas no declaradas, pero este señor sí estaba en el libro. Sí. Claro, aquí el lío ha sido medio fraudulento o ocultación. Ocultación. Nosotros lo tenemos, vamos, clarísimo como el agua. Si están los Ocultación, libros, declaración. si, Ocultación, declaración. Ya está. libros, medio fraudulento. Si no está en la declaración, pero si están los libros, no puede ser medio fraudulento, puesto que Ujú. está cuantificado. A ver, esto es otro caso práctico del día a día. Este es el Sí. caso de que el gestor llama al cliente y le dice, oye, pues te he hecho los libros contables y tal, y con los datos que me has dado, Y los libros están bien. te sale 10.000 euros de IVA pagado. Bueno, vamos, no habéis visto la cantidad, pero sí, 10.000 euros de IVA pagado. ¿Y qué dice el cliente? Shh, yo no puedo pagar eso. Dice, ¿cuánto puedes No, pagar? Dice, 5.000. Bueno, venga, 5.800. pues, venga, Venga, pago ¿y el 5.800. gestor qué hace? Del modelo 303 le quita ingreso o le quita gasto, una de las dos cosas. Sí. Entonces, Pero la contabilidad luego sí le está bien pedimos hecha. los libros. Y los Después libros, lo vemos digo la contabilidad, los libros y están bien. también. ¿Hay ocultación? Sí. ¿Hay medios fraudulentos? No. No, No hay porque ocultación contable. está cuantificado en la contabilidad. Lo que no está, lo ha ocultado en el modelo, pero no en la contabilidad. ¿Vale? Entonces aquí el único problema que había de esta pregunta era simplemente ese. Definir si era grave o muy grave. Directamente. En Exactamente. nuestro punto de vista es grave porque hay ocultación totalmente y en este caso supera los 3.000 euros, Ujú. ¿vale? Y por lo tanto hay que graduar. Hay que graduar. No tenemos datos para la comisión repetida, con lo cual los 25 puntos de comisión repetida los obviamos, aunque hay que Sí. mencionarlo en el supuesto. Y lo que sí hay que calcular es el perjuicio económico. En este caso sale un perjuicio económico, que tenéis ahí los cálculos hechos, en torno al 29,57%, con lo cual se va a llevar 15 puntos porcentuales. La sanción será de 65 puntos, con un 30% de reducción por conformidad y un 40% de pronto pago. Y ojo que esto lo recargamos siempre a nuestros alumnos muchísimo. En ese orden, por favor.
No vayáis a sumar los porcentajes, nada de eso. Se aplica el 30% sobre la base de la sanción, digamos, aumentada y luego se le calcula el 40%. Y luego tenemos la del recurso, fue curiosa, ha sido curiosa. Yo Sí, muy nunca la guay, había visto preguntar, pero ha ¿no? estado, Ha ha estado estado guay. simpática. Y yo me he sorprendido mucho porque nuestros alumnos, la verdad es que, salvo poco, Salvo uno o dos, la mayoría la han clavado. se han Porque clavado, porque cuando nosotros esto, explicamos la REA, la reclamación económica administrativa, ponemos el listado de qué se puede hacer en una REA y siempre hacemos una rayita y separamos los 4 últimos. los 4 últimos no provienen de No previendo una liquidación, no liquidación. es un acto administrativo previo de la administración. Por eso te dice aquí, ¿qué recursos se pueden interponer? ¿Ante quién y en qué plazo? Y el ante quién es lo más importante de esta pregunta. Porque no se puede interponer ante la agencia tributaria. Porque la No, agencia tributaria no te ha liquidado nada. Hay no. que esta es de las poquitas, de los 4 casuísticas, donde hay que interponerlo directamente en el Tribunal Económico Administrativo. En el plazo de un mes desde que no me quieren dar la factura, ¿vale? Y en el Tribunal Económico Administrativo digamos, del receptor, del que quiere reclamar, como es Toledo, Claro. el receptor de la factura. El que quiere recibir la factura está en Toledo. Tú tendrás que reclamarle a tu tribunal que una persona de otro sitio no te quiere emitir la factura. Ese era el único kit de la Vale, y pregunta. esta era relativamente sencilla. Hay Sencillo. algunos que después justificaban, dicen, bueno, pero es que dice que no está de acuerdo con la repercusión del IVA. Pero si no está de acuerdo, pues me parece muy bien, pero es que no hay un acto Pero es que administrativo. nosotros no te hemos liquidado. La agencia tributaria no te ha liquidado. Aunque tú lo hagas a través de nosotros lo vamos a remitir directamente al tribunal, porque no vamos a montar expediente ni nada, porque no tenemos expediente. Ujú. Y ahora nos vamos al supuesto 7. Ojo al lío. Hemos terminado la Dos pregunta. sociedades, Y este es el alfa supuesto y 7. beta. Yo hubiera puesto alfa y omega, pero bueno, le han gustado poner alfa y beta, pues ya No está. se han comido mucho la cabeza. Ya. No, no, no. Entonces, claro, aquí hay un par de cosas que tenemos que analizar para responder bien las preguntas. Lo primero es que nos dicen que alfa no llega al límite y beta sí llega al límite para auditar cuentas. Pero iniciamos, En un ejercicio. pero iniciamos con eso. Pero en un ejercicio. Pero las dos están vinculadas, claramente. Pero hay algunos que dicen, vale, pero es que en el 2018 no llega, el 2019 sí, ¿vale? Pero la norma te dice que cuando concurra la circunstancia, en cualquiera de los ejercicios comprobados, como el procedimiento inspector se hace para comprobar los dos ejercicios, ya veremos a ver que cuando le comprobamos a beta hay que darle 27 meses. Cosa distinta sería que inspección decidiera desagregar la inspección. Es decir, vamos a desagregarla y por un lado a 2019 y por otro lado a 2020. Ahí estaríamos hablando de otra cosa. Pero como no hay en el enunciado nada que te lleve a la desagregación de los expedientes, el expediente es único. Si vosotros habéis visto, y esperamos que sí, en nuestro blog, en Testeat, hemos hecho una entrada en la que os dábamos una serie de consejos de cara al segundo. Hay a mí me da un poquito de pudor decirlo, ¿no? Suena como muy grandilocuente. El posicionamiento cronológico. O Es sea, fundamental. nosotros estamos ahora en un momento en el que estamos comprobando a alfa, aquí. Aquí estamos comprobando a alfa. Y no se nos ha pasado por la mente Comprobar la comprobar beta. beta. Ahora mismo beta para nosotros ni existe. Claro. Entonces, algunos resuelven el enunciado Diciendo 27 todos los meses de datos. retiro. Y Todos no. los datos. ¿Por qué? Porque No. ya lo saben, porque leía el enunciado. Claro. Pero cuando el Pero inspector comunica al inicio, la no cartita sabe. que le llega aquí a Alfa de inicio del procedimiento inspector le cuenta toda la literatura y le dice: el procedimiento será de 18 meses. Claro. Ese es el posicionamiento Y luego cronológico que os recomendamos. aquí, cuando empiezo la inspección con beta, a beta, le llega una cartita que te dice son 27 meses. Y en este momento, Y hay muchos que se han quedado. claro, y en este momento es cuando decimos, están vinculadas las dos. Pues aquí, y no antes, se le envía una cartita a Alfa diciendo, el inicio del procedimiento fue este día, y sigue siendo este día. Sí. Pero ahora, en lugar de 18 meses, usted se va a 27, por el hecho de que estamos comprobando betas están vinculadas y esta arrastra la suya. Pero el inicio fue de 18, lo que hacemos aquí es ampliárselo a 27. Pero no se lo ampliamos que desde aquí en adelante hay 27, no. Que desde el momento de inicio, ahora en vez de 18 van a ser 27. Ese es el pie de la cuestión y eso hay que explicarlo muy bien y tiene que dar meridianamente claro la respuesta.
El siguiente párrafo también es muy sencillo porque nos está hablando Aquí tenemos la respuesta. de un contribuyente. Ah, bueno, vamos a acabar esto. Sí, Aquí sí. tenéis la respuesta. 18, beta 27 y finalmente alfa también 27, pero que se cuenta desde el inicio. Y hay que notificárselo, por supuesto, que algunos siempre preguntan, pero bueno, ¿y hay que notificárselo a Alfa? Por supuesto que hay que notificárselo a Alfa. Hay un cambio de fecha y hay que decirse. Luego hay dos circunstancias, que es una aportación tardía y un periodo de tiempo que nos piden que no hagamos nada con ellos, ¿vale? Pues el primero es relativamente sencillo, nos guía mucho. Nos dicen que no lo van a aportar, nos dice que ha habido 3 requerimientos, nos dice expresamente que lo hace un año después, es decir, han transcurrido los Más de 9 9 meses, meses. extendemos el No nos plazo. dice que se haya terminado el trámite de audiencia, con lo Por cual, tanto, 3 meses. 3 meses. Ahora, en el segundo caso, sí hay que plantearse un poco, porque el enunciado no es claro. Y parece decir que hay 7 días, puede que sí, puede que no. Lo hemos pedido sobre la marcha, hemos respetado los 7 días. No, Nos no se tenemos que sabe. cubrir en salud y decir las dos cosas. La propuesta que nosotros hacemos es esta, que si lo habría solicitado, pues se le concedería. Si no lo habría solicitado, con al menos 7 días de antelación, pues no se le concedería. No tiene más. Esa es muy sencillita. La Segunda, pregunta 12. del carácter parcial y general es muy sencilla. Es fácil dejarse cosas y es imposible ponerlas todas. Aquí, Cuantas más pongáis, mejor. aquí Esta digamos, es muy teórica. sí, es muy teórica, no hay mucho que discutir, no hay O sea, mucho. todos sabemos que es de carácter parcial, todos sabemos lo que es de carácter general y sabemos que solamente podrá ser liquidación definitiva aquella que provenga un procedimiento inspector de alcance general. Con las Pero no salvedades, siempre. con las salvedades que la propia Los ley del dice. 101.4. ¿Vale? Es un poco. Pero lo que sí que a mí me llamó la atención, ¿vale? Esta es cuando nos dice, aquí hay un salto de página. No, este no es. Este no es. ¿Estás buscando el enunciado? No, aquí. Aquí. Determines en el caso de que alfa puede posteriormente iniciar un procedimiento de inspección de alcance parcial, ¿vale? Respecto ahora a otra cosa. Hay algunos que lo han intentado justificar con una serie de artículos y tal, pero ¿por qué no se va a poder comprobar otra cosa? Lo dice expresamente el apartado séptimo del artículo 190 del RAT. Dice que no impedirá una regularización posterior por otro motivo. Tenemos un alcance parcial para un I+D y ahora le voy a comprobar los gastos financieros. De hecho, uno es una deducción y el otro es un componente de la base imponible. O sea, se pueden comprobar. Si lo trasladamos a algo más sencillo, que no suena tan potente como un procedimiento inspector, sino una comprobación limitada, si yo le compruebo a Manolo los rendimientos del trabajo y le liquido los rendimientos del trabajo, nada me impide, dentro del plazo de prescripción, comprobarle a Manolo la ganancia patrimonial. Es otro alcance distinto del procedimiento. Vale. Seguimos avanzando. Supuesto Pregunta 8. 13. Volvemos a tener un poquito de inspección. Es que Aquello de 10. aquello que decían, bueno, inspección ha perdido peso en el examen, pero ya no es un tercio del examen. Pues haz los cálculos y ya no diréis qué peso tiene inspección, pero tiene bastante. En inspección se desarrollan actuaciones inspectoras contra Guzmán, que es el impuesto social 19 y 20. ¿Vale? 2 agentes tributarios acuden al local donde realiza la actividad, quieren comprobar que estaba abierto al público, que desarrollaba la actividad, les atiende el encargado, les responde unas preguntas, el equipo de inspección ya tiene todos los elementos para formular la propuesta de liquidación y procede al inicio del trámite de audiencia. Y el otro, estos son preguntas teóricas, la Muy 13, teórico. 14 y la 15. Súper Pero la 14 tenía un plus. A ver, la 13 es la diligencia y meterle los datos de la diligencia. Este no vamos a discutir nada porque este es el artículo puro y duro. Pero si nos vamos a la 14, fíjate, creo que, ¿cómo lo preguntáis? Dice, indique en qué consiste. En qué consiste el trámite de audiencia y qué derechos tiene el contribuyente. Cuando nos dice qué derechos tiene, el artículo 96 no lo explica. Es el 34. Pero, el 34 te dice los derechos que tiene un contribuyente y en el 96 se recogen algunos. Por lo tanto, tenemos que hacer una labor de deconstruir el artículo 96 y ofrecer al tribunal y decir, oye, me lo sé.
hay que aparecer alegaciones, tiene que aparecer puesta en manifiesto y tiene que aparecer aportar documentos. Y Esas tres ojo, cositas pueden aparecer. y Como ojo con el veáis, pequeño error, que aquí muchos han entendido que la pregunta, bajo nuestro criterio, siempre, ojo, que algunos han contestado, incluso alumnos nuestros han contestado el trámite de audiencia en las actas de conformidad. sí. Y nosotros hemos entendido que cuando te dicen en qué consiste el trámite de audiencia y qué derecho tiene el contribuyente, que es una pregunta teórica genérica, no sobre el procedimiento en particular. Y Lo esto mismo de va a pasar el con- momento procedimental, hay algunos que les ha rayado. Pero nosotros hemos puesto momento procedimental y si yo lo cambio y pongo periodo de tiempo dentro del procedimiento, es que es exactamente igual. Y algunos se han quedado ahí un poco rayados. Yo lo voy a aprovechar y lo voy a cambiar para cuando subamos la solución. Periodo Sí, de tiempo dentro del procedimiento. Ya está. ¿Puedo llamarle momento procedimental? Pues sí, sí. ¿por qué no? Pues las Eh, cosas no tienen un solo Tenéis que nombre. acostumbraros al lenguaje jurídico de tal manera. Esto es así. Así queda mejor, pues ya La está. pregunta 15, una vez firmada, están conformidad, los acuerdos, que esta es totalmente teórica, nos vamos al 156 y esta no la vamos Esta a estáis discutir. obligados a hacerla. Pero a clavarla, no hacerla bien, a clavarla. Está, Porque el que no la clava en este tipo de preguntas es el que se va restando décimas que le hacen puede falta. fallarla las difíciles, pero las A fáciles no básica las no se puede pueden fallar. fallar jamás. Supuesto 9. La empresa Sociedad Limitada SL se presentó ante la EAT Qué maravilla. una fecha, una solicitud de aplazamiento por una liquidación de 40.000 euros. Dicha liquidación es sobre el IVA. Del segundo trimestre del 23 fue notificada el 1 de abril del 24. A la hora de presentar el aplazamiento se plantea la posibilidad de una dispensa. Ojo, que aquí confundí exención de garantía con dispensa de garantía, y no es lo mismo. Claro, que también se puede dispensar de garantías cuando no excede Por- del importe tal, por supuesto, pero Pero dispensa, si dispensa. en un sitio nos preguntan por una cosa y en otra, pues, vale. Se van Y liando. nos dice que no valoremos los aspectos, si es garantía suficiente, Ujú. si es hipoteca inmobiliaria, mobiliaria, lo que sea. De hecho, la pregunta 17 dice, indique si la solicitud de aplazamiento presentada es correcta en tiempo y si la deuda derivada de la liquidación es susceptible de aplazamiento. No valorar los aspectos relativos de la garantía. O sea, no te metas con la garantía. Vamos a ver Entonces, exclusivamente si la que... deuda es aplazable, y aquí tenemos que ser muy exquisitos, porque hay algunos que fundamentan la pregunta en un cuerpo normativo que no es el adecuado. Es decir, Sí. la ley nos dice expresamente el artículo 65 que los tributos repercutidos son inaplazables, Y salvo, algunos han dicho, pero es que viene una liquidación, vamos, si viene me da igual. de lo De que hecho, quiera. ahí la instrucción de la jefa, de la directora del Departamento de Recaudación, nos dice que están en el mismo saco las autorizaciones y las liquidaciones. Es Entonces, que lo dice expresamente. del tiro son inaplazables, pero La salvo que instrucción se pueda acreditar que no ha sido cobrado. cobrado el IVA devengado. En Y ese no- caso sí va a ser poder ser objeto de pero aplazamiento. esto queda claro lo primero. Y una vez que esto queda claro, ya nos vamos a la instrucción segunda, que nos dice que por debajo de 50.000 euros Claro. entendemos, se presupone que el IVA no ha sido efectivamente cobrado. Claro, ¿qué nos dice la instrucción quinta, el apartado sexto de esta instrucción? Nos dice que hay la resolución automatizada, ¿vale? La resolución automatizada y la resolución no automatizada, ¿vale? Pues si está automatizada, que es el 90% de las solicitudes de Y aplazamiento, más, y más. ¿qué vamos a hacer? Le vamos a requerir, imaginar un cuarto trimestre de IVA Que se con esa puede, cola. en un cuarto trimestre de IVA se pueden presentar en España alrededor de, pues me atrevería a decir, de más de 2 millones de autoliquidaciones de IVA. Casualmente, donde se ha gastado el dinero en vacaciones. Y además, casualmente, nadie tiene el dinero en el momento. Nadie tiene el dinero, nadie. Y es una injusticia que ellos lo tienen que pagar. No, tú lo No, tienes que ingresar. tú ya la has Algo que lo cobrado. hemos pagado nosotros El cuando te hemos consumidor final. comprado las zapatillas de deporte O el coche. o el coche. Tú tienes que ingresarlo, Pero pagarlo. bueno, No, eso, tienes que ingresarlo, pagarlo, lo claro, hemos para pagado nosotros. nosotros. Pero bueno, aparte de esa Entonces, circunstancia metafísica, qué vamos a hacer? ¿2 millones de requerimientos? imposible. Imposible. Entonces, la jefa dice que se presume que no se ha cobrado el IVA devengado
cuando el importe no exceda del necesario para aportar la garantía. Y ahí es cuando mencionamos la orden ministerial, la HFP 311 de 2023. Consecuencia, si la resolución no fuera automatizada, requerimos. Pero nunca vamos a inadmitir un aplazamiento de IVA. Se inadmite el de retenciones, El de siempre, retenciones pero de el de IVA no, porque tenemos que darle margen al contribuyente y decirnos si ha sido cobrado ese IVA o no. En el caso automatizado, lo presuponemos, y en el caso no automatizado, pues hay que requerirlo. ¿Puede la agencia tributaria dispensar la sociedad? Sí. Sí, sí, podrá dispensarte totalmente parcial, con lo Artículo que 82 bien. puro y duro. Ese no tiene. Aquí, si queréis, para curaros en salud, también se puede poner, también podrá dispensarse cuando el importe no exceda, Se puede poner y nos curamos en salud. Datos que debe contener una solicitud de aplazamiento. Esto es una pregunta teórica en la que no creo que debamos de perder mucho el tiempo. Muy larga, por cierto. Yo esta no sé si saltármela incluso. Y ya estamos acabando. Llevamos 2 horas y media escribiendo, nos queda Cansado, ese muerto ya. funcionario que dice, os quedan 5 minutos. Quedan 10 minutos, un cuarto de hora, y a Y ti ya se te estoy sale el alma por la boca. los sudores. Porque Claro. además te has dejado 3 preguntas en blanco atrás que no sabes, por tranquilidad. Si te has dejado 3 preguntas en blanco detrás, yo prefiero leerme el supuesto 10, intentar contestar las 3 preguntas del supuesto 10, que puedo resolverlo rápido, porque si esas 3 me las has dejado en blanco detrás es por algo, ¿vale? O porque no me las sé, o porque es tremendamente larga. Así que vámonos al supuesto 10, con la mente fría, tomamos un muchito de agua, nos vamos para allá y te lo dice. Indique de forma razonada si el recurso de reposición ha sido presentado correctamente en tiempo, así como los efectos sobre la sanción en relación con la interposición del recurso. ¿Y cuál es el plazo? Esta es sencillísima. Esto es amor de madre. La sanción queda automáticamente suspendida. Esta es Todo el teórica. rollo. Y muchos se olvidan de esto, ¿eh? Ojo, el recurso contra una sanción impide el devengo de intereses de demora. Y tú vas encadenando recursos, REA, TSJ, lo que tú quieras. Pues no va a ser, no va a haber intereses hasta que se ponga fin a la vía administrativa, es decir, a la REA. A partir de la REA ya sí se van a devengar intereses. ¿Vale? Hablamos siempre de las sanciones. Indica en forma razonada los efectos del recurso de la interposición de la REA, si dicha interposición es correcta. Otra vez muy teórica, prácticamente el 222 y el 21 Pero del claro, reglamento. es que este buen señor, lo que no se puede hacer es recurrir a todo. O uno o a otro. No ¿Vale? puedes interponer una REA sin que sea resuelto el recurso de oposición en plazo. Si estamos en el plazo del recurso de oposición, la REA que será inadmitida. La REA será inadmitida, pero claro, de entrada se va a inadmitir en el momento en el que el TEA tenga constancia De que hay un recurso de del oposición en expediente. plazo. ¿Vale? Entonces, cuando la agencia tributaria le envía una comunicación al TER diciendo, oye, que tenemos un recurso de reposición presentado en esta fecha, el TEA directamente inadmite la REA. No va ¿Vale? a Pero entrar. lo tiene que hacer el TEA, no Sí, nosotros. sí. Pero no va a entrar a estudiar ni nada. No. Esa era relativamente sencilla. Y luego aquí hay algunos que han dicho la ocultación. A ver, aquí directamente la historia que te cuenta el enunciado es de que a este señor no le da la gana atender el requerimiento. Lo mismo es su primo cuñado, o lo mismo es tío y sobrino. Por los nombres no podemos saberlo porque nos han quemado la cabeza con los No nombres. tan mal. Sociedad Limitada SL, Sociedad Anónima SEA. ¿No? Claro. Y dice diligencia que obvio con la esperanza, es decir, está incumpliendo. Si incumple, nos vamos a 42. Oye, que no tienes mucho dominio del 42.2, los Los apartados. apartados. Pues por lo menos menciona el 42.2. Para nosotros tenemos claro que el 42.2b, por culpa de negligencia de incumplir las órdenes de embargo, con lo cual se le va a derivar la cantidad de deuda que se le estaba reclamando a la sociedad por incumplir la orden de embargo. Pues nada, hasta aquí hemos llegado.
Esperamos que Que os sirva, que os os ayude. haya gustado la solución que os proponemos. Ya sabéis que no es una solución cerrada, es la No, que nosotros proponemos. esa es la que nosotros entendemos más factible. Intentaremos subirla a lo largo del día de hoy en nuestros canales de YouTube, de Instagram, de todos lados, tanto de Gaefi como de TAT, y esperemos que os sirvan y Y que mucha suerte el día 1 de junio. Recordad sobre todo, cuidado con el tiempo, sobre sí. todo el tiempo. ¿Dónde lo publicaremos esto? ¿En el blog? Sí, lo pondremos en todos los canales. Pues en el blog Ya estará, depende de. ya os informaremos. Somos modernos para nosotros, pero depende de nuestro community. ¿Cómo se llama eso? En el Community Community manager. Manager. Estamos quedando demasiado modernos para estos tecnológicos. Bueno, Bueno, eh, chicos, mucha suerte. El que se presente el día 1, muchísima suerte. El que esté viendo este vídeo en otro momento de tal y cual, pues ánimo con los estudios. Y el que se presente el día 1, pues intentar sobrevivir de aquí al día del examen y dormir y mucho. ojo, que el que no apruebe no lo tiene todo perdido. Se ha librado del bloque 1, del bloque 2 y del tema 1 y el tema 2 del bloque 3. Vaya Eso con es un eso. triunfazo y va a ir directamente al segundo examen del año que viene. ¿Vale? Vais a ir mejor preparado y a lo mejor hasta sacáis más notas. A lo mejor quedáis en vuestra tierra porque sacáis un pedazo de nota. Ojalá. Nunca se sabe. Bueno, Bueno, y a si todo no esto. conseguís pasar, pues ahí estamos nosotros para echaros una mano en el futuro. Nosotros, para todo lo que quiera, pues esperamos tanto en GAEFI, que es la academia donde preparamos, como en nuestra plataforma de TAT para los que preparan el T y para futuras novedades interesantes que Futuras nos novedades. han prohibido contarlo, nos han Ah, prohibido. sí, me cuenta No, no, algún no. curso, algún curso que Alguna cosita prepararemos algún curso que entre el TAT, pero por ahora nuestros community nos han prohibido mencionar más cosas. Chao, chicos.